¿Cuáles han sido los principales desaciertos del presidente Gustavo Petro? Bueno, creo que haber roto la coalición de gobierno de alguna manera reflejó ese cambio de postura hacia una actitud mucho más, como decía, confrontacional, que eso dificultó, por supuesto, el avance en la agenda legislativa del gobierno en el Congreso. Su agenda, digamos, reformista tuvo muchos impases precisamente por este rompimiento de la coalición, que no es otra cosa que la imposibilidad de negociar, ¿cierto? Y de ceder en parte de las propuestas. No puede haber un acuerdo que solamente refleje los intereses y la postura de un sector, sino que implica ceder por parte de múltiples actores. Y creo que una lección, digamos, que le queda al presidente y aparentemente en las primeras intervenciones que ha tenido a propósito del inicio de este tercer año de gobierno, se esperaría una actitud mucho más cercana de aproximación. El cambio en el Ministerio del Interior, por ejemplo, con la llegada de Juan Fernando Cristo, también podría ser parte de ese redireccionamiento del discurso y del tono en el discurso. Entonces creo que ese ha sido un tema que ha dificultado la gestión del presidente. Lo segundo, la rotación de los ministros y de los liderazgos en las diferentes 40 carteras, ministros ya. casi 40 más directores, ¿no? Y numerosas personas en estos cargos tan importantes, pues hace que la gestión, ¿no? La administración del gobierno se haga mucho más lenta, más complicada, que implique realinear equipos, revisar procesos, etcétera. Y esto se refleja también en la baja ejecución entonces del gasto en muchas de las carteras. Entonces, el estilo del presidente en el trabajo en equipo con sus directores, con sus ministros y demás, y la rotación de estos, pues hace también muy difícil la gestión, la manera de gobernar del presidente, y su liderazgo de equipo, ser un líder tan personalista, al concentrar tanto liderazgo y tanto protagonismo, hace que también sea muy exigente con el resto de su círculo, pero que sea una exigencia que no acompaña tanto a los procesos y a las personas en esos procesos. Y eso dificulta mucho la gestión. El presidente debe revisar mucho la manera en que gobierna con sus equipos, porque este sin duda ha sido también uno de los elementos, digamos, a cuestionar y a mejorar. Pero también que el cambio avance en efecto rápido, ¿no? Porque con tanto cambio de personal, pues lo que termina es haciéndose una gestión lenta de su mandato. Por supuesto, y en no tener entonces muchos resultados tan visibles, ¿cierto? Que sean victorias tempranas que le permitan tener aire para seguir avanzando en otras apuestas de su gobierno. Y por ello es importante que el presidente tenga esas victorias. Algunas efectivamente las ha tenido, como mencionaba, por ejemplo, la reforma pensional. Lo que pasa es que la ambición de un paquete tan amplio y tan grande hace que los avances parezcan muy pequeños, cuando en realidad se trata de procesos políticos muy complejos, de negociación, de debate social, no solamente político, y entonces, por supuesto, impliquen pues unas miradas mucho más largas. Sin duda, al presidente y al gobierno en general le falta también ejecución, resultados para poder avanzar en el conjunto de su agenda. Pero otro de los temas preocupantes tiene que ver con los casos de corrupción frecuentes que ha tenido esta administración, empezando por el caso de la niñera Que de Laura Laura Sarabia. Sarabia, todo lo que ocurrió alrededor de esta situación, que terminó inclusive con el suicidio de una persona, pero también pasando por el hijo del presidente y terminando más recientemente con el escándalo de la unidad de gestión del riesgo. Todo esto más los temas relacionados con la relación de Laura Sarabia, Armando Benedetti y otros aspectos. Lo que muestra todo esto es que
un gobierno de izquierda no es necesariamente un gobierno que esté protegido de todos los males que tiene cualquier administración. Y esto permite también aterrizar al presidente, ¿no? Es decir, hay un gobierno de cambio, sí, por las políticas, pero no necesariamente porque sea un gobierno absolutamente limpio y que cambie todas las prácticas, ¿no? La relación del Ejecutivo y el Legislativo ha mostrado también, digamos, acudir a prácticas muy tradicionales en esa negociación. El gobierno es un gobierno que busca cambiar en términos de las políticas, pero no de cómo se hace la política. Y en eso creo que también hay una asignatura pendiente para este gobierno.